Con ustedes, el profesor Bruno Ravi, con la clase Igle Crecimiento 1. Nunca falla. Usted dice, ¿toda la gente que usted ora se convierte? No. No me da a mí fracaso. Pues si yo oro por 10 personas y vienen 2 y las otras 8 dijeron que no, no es mi problema. Si vienen 2, la gloria es para el Señor. Y si no vienen las otras 8, no es mi problema. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo soy apenas un sembrador. El buen sembrador, ¿por qué es buen sembrador? Porque sembró en todos los terrenos. ¿Por qué es buen sembrador? Porque tenía la buena semilla. Y la buena semilla fue a todos los terrenos. Y muchos de los 10 va a tener los distintos 4 terrenos. Pero va a encontrar, dice, pero había algo, una buena tierra. Y va a encontrar la buena tierra. Lo que pasa es que si no sembramos a ninguno, no vamos a descubrir la buena tierra. Pero cuando empezamos a sembrar, pero hay una buena tierra. Y esa buena tierra es usted. Soy yo. Es bueno que se dé cuenta que somos nosotros. ¿No es verdad que un día llegó el evangelio a usted y creció esa semillita? Ya para mí, hace 41 años que Jesús perdonó mis pecados. Tenía 11 años. Y caminamos. Y sí, muchas veces he tenido algunas dificultades, pero siempre estaba allí. Señor, ayúdame, manténme. Estado. Creció la semillita. No somos de la piedra, no somos del camino, no somos entre espinos, somos buena tierra. Pero la buena tierra da buen fruto. Y si usted es buena tierra, en esta cruzada tiene que dar buen fruto. Y dice la cantidad a 30, 60 y a 100 por uno. Eso es buen fruto. No está hablando fruto de calidad, está hablando fruto de cantidad. Aquí está hablando directamente de discípulos. Qué cosa tan linda que nosotros podamos tener este liderazgo de Jesús, que es para conquistar. Nosotros no somos como el liderazgo de Moisés, que es hacia adentro. Lo tenemos. Vamos a pensar hacia afuera. Por eso que mañana, en la última charla que nos corresponde, todos vamos a estar consagrándonos como hermanos mayores en la Operación Andrés para pensar en 10 personas. Y el próximo domingo, cada pastor va a predicar un sermón muy similar de consagración en todas las iglesias. Y van a conseguir a otros hermanos mayores. ¿Qué tal si consagramos 5,000 hermanos mayores para esta cruzada? Vamos a estar orando por 50,000. Y esos son futuros discípulos nuestros. Algunos van a ser como Judas, pero quién sabe si en uno de sus discípulos no es como Mateo o Saulo. O usted descubra un evangelista, que ese le va a dar ganancias, cantidades, porque vamos a predicar y a ganar a otros directa o indirectamente, para la gloria del Señor. Quería dejar estos 2 conceptos bien claros. El liderazgo de Moisés lo tenemos. El liderazgo de Jesús también lo tenemos, pero lo entendemos que es hacia afuera. Es para conquistar Jerusalén, que es esta ciudad, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, para la gloria del Señor. Ahora vamos a ver rápidamente los problemas contemporáneos. Nosotros tenemos aquí y seguimos, ustedes tienen las hojas, vamos a dar vuelta allí en el punto número 1.1. 3 problemas contemporáneos. El primero es el problema del templismo. ¿Qué quiere decir esto del problema del templismo? Es simplemente tener todo dentro de las 4 paredes. Hace 22 años, cuando entendí y alcancé a entender esto, me quedé sorprendido. Yo ayer les contaba todo lo que se hacía dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hacemos 2 ejercicios muy
Muy práctico. Nos sentamos en la iglesia, en el asiento, nos paramos, pagamos la cuenta. Es correcto, no está mal lo que estoy diciendo y lo que hemos hecho. Pagamos la cuenta, nos volvemos a sentar, alabamos al Señor, adoramos al Señor, recibimos y nos vamos a la casa. Y nos vemos el próximo domingo. Volvemos otra vez. Y así en 5 años dijimos que estamos allí sentados 2000 horas dentro del templo. El Señor nos dice en su palabra que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no es verdad? Somos la sal nosotros. Cuando terminamos la reunión, toda la sal se va. Y si nosotros somos la sal, permítanme decir en esta ilustración que el templo es el salero. El templo es el salero, nosotros somos la sal. Y nos salamos entre nosotros. Porque nos predicamos entre nosotros, oramos entre nosotros, ¿no es verdad? Aquí tenemos que ser sinceros. Contamos nuestros testimonios, pedimos oración entre nosotros y nos salamos. Y a veces somos demasiado salados. Y entonces nos vamos porque no aguantamos la sal y hacemos otro salerito. Sí. Esto nos pasa en todas las denominaciones. Aquí no hay problema de denominación. Aquí nos copiamos todos. No hay ninguna denominación que no tenga este problema. Esto es normal. Y es bueno que nos riamos nosotros de nuestros propios problemas para poder entender cuál es el reino de Dios. Problema del templismo. Pensamos que todo lo tenemos que hacer dentro del templo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Adentro o afuera? Afuera. Pero pasamos la mayor parte de nuestro tiempo dentro de la iglesia. Problema del templismo. Segundo problema, problema del clericalismo, donde el pastor hace todo el trabajo. La iglesia que le paga al pastor dice que haga el trabajo él porque nosotros le pagamos cada mes. De nuestros diezmos y ofrenda le pagamos. Él es nuestro empleado. No lo decimos así, pero lo tratamos como un empleado. Y vuelvo a decir, el pastor no es un empleado, es un ministro. Un ministro que tiene que ministrar la palabra del Señor. Tiene que perfeccionar a los santos. A veces es más fácil ser empleado que ministro, ¿no es cierto, pastores? Cumplimos un horario y se terminó. Cuando uno es ministro es las 24 horas. Nos llaman a las 3 de la mañana, alguien tiene un problema y decimos, no, estamos descansando. No, ¿cuántas veces, pastor, con lágrimas se tiene que levantar e ir? ¿Cuántas veces la casa del pastor es una estación de ómnibus? Viene gente, muchas con bendición y otras no con tanta bendición, y se van. ¿Cuántas veces el pastor tiene que ir con lágrimas, aconsejar, animar? Y la iglesia que le paga dice que haga el trabajo. La iglesia que no le paga se hace más espiritual y dice, no le podemos pagar, pero él tiene el llamado que lo siga haciendo solo el trabajo. Y nos acostumbramos a hacer el trabajo solos. Y un poco que nos han enseñado también. Y la tradición nos enseña también. Y hemos visto a otros. Yo cuando salí del seminario, no puedo decir que el seminario me enseñó a ser clericalista, pero había visto a otros cómo llevaban adelante la iglesia y lo quise hacer de la misma manera. Trabajar de aquí y de allá, y hay energía cuando somos jóvenes, lo hacemos. Pero cometemos el error de hacer todo el trabajo solos. Ni Jesús hizo el trabajo solo. Él se quedó y le dijo a sus discípulos, vayan, en el primer viaje misionero, ¿se acuerdan? En el segundo mandó 70 y también él se quedó. Y en el tercero nos mandó a todos nosotros y él se fue. Y él está con nosotros. Está con nosotros porque dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras que hacemos discípulos. Enseñó y nos delegó. Clericalismo. Pero el tercer problema es creyentismo. ¿Usted pensaba que el creyente se iba a salvar en esta oportunidad?
No, también tiene su problema. Aquí estamos todos. El cuerpo de Cristo es el templo, el pastor, juntamente con el creyente. No hay problema de uno y problema de otro. Yo no sé dónde salió el problema. Yo creo que ha salido por allí, por lo que hemos leído, es que no hemos vuelto a la Biblia en cuanto a estrategia cuando vino el tiempo de la Reforma. Todo esto lo traemos de una tradición católica, apostólica, romana. El sacerdote hace todo el trabajo, tiene 2 monaguillos y toda la gente mira. Y tenemos allí la gente mirando sentada y alguien hace todo el trabajo. Pero en el Nuevo Testamento no era así. No había iglesia hasta el año 312. No había templos. Estaba la iglesia, no había templo, no se había construido ningún templo. La iglesia crecía y se multiplicaba por todas partes. Cuanto más perseguida era, más evangelizaban. Donde iban, llevaban y plantaban iglesias. El apóstol San Pablo desde una cárcel movía miles y miles de cristianos. Todavía nos sigue moviendo nosotros con las cartas que él escribió. No él, sino que las dictaba porque sus manos estaban en esposas, en el cepo sus pies. La iglesia crecía y se multiplicaba. Pero nos hemos acomodado. Hicimos los templos, bueno, nos vamos a cerrar dentro de los templos. Y dentro de los templos vamos a hacer toda la acción. No está cumpliendo la misión la iglesia. Y el creyente está acostumbrado a venir a la iglesia, tiene un lugar para estacionar su carro afuera y sus 70 kilos allí en 40 centímetros cuadrados. Y escuchamos el evangelio. Y nos vamos hasta el domingo que viene, si somos semanales, pero algunos son mensuales. Y otros son anuales, cada año vienen a la iglesia. Problema del creyentismo. Problema del creyente: pastor, óreme a mí. Pastor, yo tengo este problema. Después de 30 años, miembros todavía tienen que ir al pastor. ¿No han aprendido a orar? ¿Qué tiene el pastor? ¿O hemos demostrado algo especial? Que todo tiene que acercarse a nosotros. Nosotros tenemos la mano. Problema del creyentismo. Creyente piensa. No tenemos imágenes, pero a veces tenemos idolatría por personas dentro de las iglesias evangélicas. Es más importante a veces cierta persona en la iglesia que el Señor mismo. Que nos toque cierta persona, porque tiene la unción y después hay imitaciones. Dios es original, no quiere fotocopias. Hay muchas fotocopias por allí, salen falladas. Dios es original, la Biblia es original, no es una fotocopia. Esta es mi palabra. Vaya directamente entre Dios y los hombres, Jesucristo, para cualquier otra cosa. Aprenda, iglesia, aprenda a ir directamente al Señor. Pero estos conceptos del creyentismo alrededor del pastor, todos estos creyentes, con el trabajo que hace solo el pastor dentro del templo, no puede crecer la iglesia. Esta no es una iglesia de la iglesia primitiva, del tiempo de la iglesia primitiva. Cuando yo escuchaba estos conceptos en el retiro que les dije ayer, porque estos son los mismos conceptos que yo escuché hace 25 años, 22 años, estos me ayudaron a entender lo que yo estaba haciendo. Y todo lo hacía dentro del templo. Y el creyente también. 3 problemas. Es bueno que nos demos cuenta de estos 3 problemas. Pero vamos a una segunda hoja. Vamos a ver un ejemplo de una iglesia de 100 miembros. Y acá sacamos una fotografía. Tenemos aquí al pastor que está en el púlpito. Y estos son líderes que son activos en el liderazgo. ¿Cuántos? Un 20%. Número más, número menos. ¿Quiénes son estos? Estos son el liderazgo de Moisés. Maestro de escuela dominical, presidente de jóvenes, sociedad misionera, los diáconos, la junta directivas. Usted dice, ¿está en contra de ese liderazgo? No, es correcto.
Pero es un 20%, número más, número menos en todas las iglesias. En una asamblea, algunos lo eligen en una asamblea a fin de año, otro cada 2 años. Hay distintas maneras y todo es aceptable. Pero ese liderazgo del 20% en esta fotografía allí aparece. Solamente el 20% llega aquí al púlpito. El 80% está sentado allí. ¿No es verdad? Esto es nuestra realidad. Estos son números de 20 años de estar trabajando en América Latina. 80% son participantes internos. Esto si sacamos una fotografía, pero si sacamos una radiografía interna, vamos un poquitito más y nos damos cuenta que el 20% trabaja hacia adentro del templo. ¿Cómo están las cortinitas? ¿Cómo está la plataforma? Es correcto. ¿Qué podemos enseñarle más a los que vienen al templo? ¿Cómo dividimos las clases? Eso es correcto. El problema es si solamente eso es lo que nos preocupa. Cuando vemos en la radiografía, nos damos cuenta, siempre estoy hablando de estrategia. Mi tema es estrategia, no es doctrina. Mi tema es crecimiento, crecimiento. Cuando tocamos acá en esta radiografía, nos damos cuenta que el 30% en la iglesia no tiene ningún interés que la iglesia crezca. Si crece está bien y si no crece también está bien. Usted dice, ¿y estos hermanos se van al cielo? Sí, se van al cielo. Claro, porque la sangre de Cristo les perdonó los pecados. Acá no estamos haciendo que porque más trabajo me voy al cielo. No, yo estos últimos 30 años que he predicado no me gané un segundo del cielo. Me lo gané a los 11 años cuando el Señor perdonó mis pecados. Por eso es que queremos predicar el Evangelio, para que la gente pueda recibir a Cristo y se gane el cielo. No es por obra, es por gracia. Pero aquellos que estamos más tiempo, ¿se acuerda de esa parábola donde trabajaban varios y trabajó un día entero uno? Y otro empezó al mediodía, y otro empezó a las 3 de la tarde, y otro vino 5 minutos, y cuando el Señor le va a pagar, le paga a todos iguales. Gracias a Dios que estoy trabajando todo el día. Usted tiene que sentirse contento. ¿Se acuerda los que llegaron a la mañana temprano? Dice, ¿cómo, Señor? ¿Le vas a pagar un denario a él que vino 5 minutos? Dice, ¿no es justo para ti pagarte lo que te estoy dando? ¿Qué te importa a ti? Qué lindo es que el Señor nos mete toda la vida en esto. Pero algunos son indiferentes. Todavía no empezaron a trabajar. Son indiferentes. Otros son negativos. Yo no sé si usted los tiene el negativo, pero yo tenía un negativo. Mi mejor amigo era el negativo número 1. En la iglesia que les conté ayer me quedé 8 años más. Después de ese año que yo me quedé 8 años más. Y me votaban por elección. Y mi amigo siempre sacaba un voto en contra y él decía, fui yo. Le gustaba ser negativo. Y todos lo sabíamos. Fui yo. ¿Se va al cielo? Claro que se va al cielo. No estoy diciendo que no se va al cielo, se va al cielo. No hizo discípulos, no ganó un alma. En los últimos 20 años no sé de un alma que haya ganado. Negativo, no le interesaba nada. Pero es salvado, va al cielo. El negativo es ese que dice, yo no sé de lo que están hablando, pero estoy en contra. Si usted los tiene, entonces parece que en todos lados los tenemos. Pero hay un 40% que son positivos. Tienen ganas de hacer, pero ¿sabe cuál es la realidad? No hay fuente de trabajo dentro de la iglesia. Entonces el 40% que viene, que está entusiasmado, quiere acercarse al pastor. ¿Y cuándo es ese tiempo del 40% que está animado? Al principio de cuando se convirtió. El verdadero cristiano quiere empezar a trabajar cuando se convierte. Después de 5 años que está sentado, lo queremos sacar para hacer evangelio. No, pastor, ya conoce el vocabulario, no es mi ministerio, no tengo el don. Porque ya conoce todos los ministerios, ese no es mi ministerio. Yo toco el piano y cuando toco el piano ya no tengo que hacer discípulo. El otro dice, yo canto, ya no hago discípulos. No, todos tenemos que hacer discípulos. Pastor, para
motivar y en la tarde vamos a hablar directamente de célula de oración y yo voy a pedir alguna colaboración porque voy a hacer varias iglesias aquí, alguna práctica. Y vamos a hablar del 40%, cómo escoger los líderes que están en la iglesia, que no tienen tanto conocimiento. ¿Se acuerda como el ex endemoniado? El Señor estaba preparando de tiempo completo 12, pero el ex endemoniado no cuenta dentro de los 12 ni dentro de los 70. Pero el Señor mandaba, ¿se acuerda? No mandó a los discípulos, pero mandó a este de 4 horas. Le dijo a los samaritanos: no habléis, con los samaritanos no habléis. Pero una mujer fue y revolucionó todo Samaria. ¿Se acuerda? 1 hora estuvo nada más con Jesús. Son principios. Y cuando los veo aquí, me emociona, porque digo, ¿cómo es posible que no me daba cuenta antes? Toda la práctica de Jesús, la estrategia de Jesús. ¿Cómo nos hemos encerrado en los templos? El 40% es donde tenemos que apuntar, especialmente para abrir las células de oración que vamos a ver en esta tarde. Basta de hablar cosas negativas ahora. Vamos a hablar un poquitito más positivo. ¿Cuál es la solución de estos 3 problemas? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Se acuerda que en la primera decíamos el problema del templismo? Las flechas estaban hacia adentro. Aquí ponemos las flechas hacia afuera. ¿Cuál es la solución para el problema del templismo? Descentralizar el templo. ¿Y cómo lo vamos a descentralizar? ¿Comprando otros templos? No, no lo podemos hacer. Yo estaba en Rosario, en la ciudad de Rosario, Argentina, y cuando hablamos de descentralizar el templo, no lo podíamos hacer. Teníamos 60 templos en Rosario, entre todas las denominaciones, 60. Y juntando todos los templos evangélicos y todos los templos católicos, teníamos 200. 140 tenían los católicos y 60 teníamos nosotros. Hoy los católicos tienen 160 templos. Y me dicen en Rosario que ya pasan los 500 templos. La multiplicación en estos últimos 20 años. Hay iglesia de 3, 4, 5 mil miembros de otras denominaciones han crecido. Pero en esa oportunidad pensé, 60 templos evangélicos más 140 católicos. Podíamos poner allí 20,000 personas dentro de esos templos. Era el total, 20,000. Si sacábamos los bancos podíamos poner 50,000 personas. Era una ciudad de 1 millón de habitantes. 950,000 personas no tendrían lugar en ningún templo, ni católico ni evangélico. ¿La solución está en los templos? Ese era el cálculo. A nosotros nos costó 100 años a los evangélicos para levantar 60 templos. Pero a los católicos les costó para levantar 140, 400 años. No lo podemos hacer en nuestra generación. Pero si empezamos a usar las casas, la solución está en las casas. Aquí no hay fe. Esto es lógica. Yo tengo la estadística de Argentina. El 10% más o menos es el grupo de cristianos. Hay 33 millones. 3 millones son cristianos. Si cada cristiano abre su casa, puede invitar a 10 argentinos y pone 33 millones de personas en las casas. ¿Sí o no? Son los números. Es cuestión de abrir las casas. Y si no quiere abrir las casas, si cada cristiano argentino de los 3 millones ora por 10, ora por 30 millones. El hermano mayor. Es encontrar soluciones simples y que no cuesta nada. Usar las casas. Y esta tarde vamos a ver en la próxima charla cómo usar las casas. Pero tenemos que descentralizar el templo, pero también tenemos que descentralizar al pastor. Porque cuando descentralizamos el templo,
y no descentralizamos al pastor, vamos a tener problemas. A veces nos confundimos y en vez de tener discípulos queremos tener peones. Hay una diferencia muy grande. A los dos hay que pagarle. El peón, ¿se dice peón aquí? El peón termina de trabajar y quiere cobrar. Cuando tenemos peones, los mandamos y no cobran, llega un momento que se cansan y después ya no trabajan más. Porque el peón necesita que le paguen. Al discípulo también hay que pagarle. Siempre cuando alguien me está enseñando a mí, yo estoy cobrando. Y cuando yo estoy enseñando, estoy pagando. Mi tiempo vale. Cuando yo paso 1 hora con mi discípulo, dándole instrucciones como Jesús le daba instrucciones, yo le puedo decir a ese discípulo, ve y dé esa instrucción a otro lugar. Porque él cobró de mi tiempo es oro. Paso con el tiempo, es lo que hacía Jesús, pasé con ustedes. Les dio las instrucciones, ahora vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado, punto, no digan más nada, porque otra cosa no saben, pero empiecen a decir eso. Y cuando vienen le voy a enseñar otras cosas. Le enseñé 3. Vayan y digan 1, 2 y 3, no digan el 4 porque no lo saben. Vengan y aprendan el 4, 5 y el 6. Esa es la idea. Pero si solamente mandamos, aquí descentralizamos al pastor. Leímos 2 de Timoteo 2:2. ¿Se acuerda de Pablo? Pablo está hablando. ¿A quién? A Timoteo. Pablo está aquí. Los Timoteos, los fieles hombres e idóneos y los otros. Nosotros hemos pensado que todo este es el cuerpo de Cristo, pero para mi manera de entender, el primer grupo, el segundo y el tercero son los que están dentro de la iglesia. El cuarto son los que están afuera. Porque dice, son los otros, son los anónimos. Estos están dentro de la iglesia, tienen nombre y apellido, ya Cristo les perdonó. No se encierra el apóstol San Pablo en la iglesia. Pero ¿cuántas veces hemos pensado, este es el pastor, esta es la junta de la iglesia, estos son los maestros y estos son los miembros? No estoy hablando de la organización de Moisés. Estamos hablando de cómo conquistar a otros. Y si no lo aclara esto, Pablo le dice en Tito 1:15, le dice Pablo a Tito, pon ancianos en cada ciudad. Y si no lo recordaba, le decía, como te mandé a poner ancianos. Y ahí está otra vez, Pablo, Tito, los ancianos, para buscar a otras personas, descentralizar al pastor. Esta tarde lo vamos a ver, cómo el pastor elige a sus líderes. Un pastor me preguntaba la semana pasada, me decía, ¿tengo que cambiar algo de la estructura de la iglesia? No, digo, esto se puede agregar. Vamos a agregarlo, vamos a multiplicarlo. ¿Y sabe lo que sucedió? Y lo que va a suceder es que usted a su iglesia le va añadiendo todo lo que la iglesia necesita. No tiene que cortar o cerrar ciertos servicios, tiene que añadirle a entender esto. Algunas iglesias al principio no lo van a poder entender, pero se va a multiplicar la iglesia. Y Dios les va a bendecir. Descentralicemos al pastor. Vamos a prepararnos para esta tarde de cómo vamos a descentralizar el pastor. Yo voy a pedir después alguna ayuda a algunos de ustedes para que me ayuden aquí y que podamos hacer algo práctico para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana.